¿Arrancamos? Bien. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Íbamos a hablar de los modos. Modo de transmisión. Entonces, en realidad vamos a hacerlo bien el transmisor. Bien, vamos a hacerlo simple, pero vamos a hacerlo como corresponde. Básicamente un transmisor tiene dos etapas básicas fundamentales. El oscilador, y lo que se llama el PA, o el Power Amplifier, que es el amplificador de potencia. Y de acá vamos a una antena, que es lo que va a emitir. En el oscilador vamos a generar la señal que vamos a emitir. Nuestra portadora. A ver, si quieren les meto una palabrita más para que la vayan a incorporar, pues la van a escuchar al aire. Me está metiendo portadora. Más de uno. Portadora. ¿Qué es portadora? Portadora es la señal que justamente porta o transporta nuestra voz. Por eso la portadora. Cuando una vez a veces dice, por ejemplo, un miembro de una fuerza de seguridad, un policía, porta un arma, tiene portación. ¿Qué dice porta? Lleva un arma, transporta un arma. Bueno, en este caso, la portadora es la señal que nos va a portar o a transportar, ¿qué cosa? Lo que nosotros queremos emitir. Nuestra voz, una imagen, datos. ¿Sí? En este caso, por ahora, como dije al principio, vamos a hablar de solamente los modos de voz, de fonía. Una excepción que voy a arrancar, que es la telegrafía, después lo demás hablamos solamente de lo que es voz. Modos digitales, como dije, hay un montón. Básicamente, las técnicas que se usan es el FSK o el AFSK, tómenlo así, lo escucharon y nada más, no se compliquen, pero son técnicas, digamos, con las que se usa una con la portadora, después le montamos los datos, ¿sí? Pero es un tema aparte, que en realidad hoy a nivel práctico es más el saber setear un soft y regular los niveles de audio, de transmisión y de recepción que va a tener el equipo, y prácticamente la computadora hace el resto. Sí, entonces por ahora no nos enrosquemos mucho con eso. Seguramente por ahí Javier, que va a explicar modos digitales, lo va a ampliar más. Pero a grandes rasgos eso, por eso no vamos a hablar de eso por ahora. Vamos a hablar de nada más que los modos de voz. Bien. Entonces dijimos, yo genero, supongamos, 7 MHz. Vamos a hablar de kilohertz, ¿no? Como aparece en el equipo. Mi portadora, mi va a ser 7 kHz. 7.000 kHz, perdón, 7 kHz, 7.000 kHz, 7.000 ciclos, 7.000 kHz. Perdón, lo escribí bien y lo dije mal. Si yo esto lo tengo funcionando con su fuente de alimentación, me genera la señal, va para acá. La señal que es bajita, se hace poquita potencia, ¿por qué? Bueno, para que sea más estable, para que no se corra, etcétera, etcétera, para que no tome ruidos. No nos olvidemos que esto va a generar portadora, lo que nos va a permitir salir al aire. La señal tiene que estar bien pura, clavadita en la frecuencia, limpita, impecable. Entonces se trabaja con poco nivel para que sea lo más puro posible y después se amplifica. Si yo lo amplifico directamente y va derecho viejo a la antena y no le hago nada en el medio, acá tengo mi fuente de alimentación, ¿sí? Vamos a llamarle FA, fuente de alimentación, que va a alimentar esto para que funcione, ¿sí? Y por otro lado alimenta también el oscilador. La señal va a salir, ¿cómo? Continua. ¿Está bien? Es una portadora continua. ¿Qué pasa si yo acá le pongo un interruptor? Que me permita conectar y desconectar. Lo que va a salir al aire ya no va a ser continuo, sino que se va a ir cortando de acuerdo a cómo
Yo conecto, desconecte. Conecto, sale, desconecto, no sale, conecto, sale, conecto, conecto, no sale. Simple, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Que si yo hago que esto dure un poquito, y esto, o sea, yo conecto cortito y yo conecto largo, tengo un punto y tengo una raya. ¿Y qué es punto y raya? ¿Sabes? ¿Qué letra? Titi, tita. ¿Sí? Si yo hago qué, el tiempo que va a durar este puntito, mejor dicho al revés, si el tiempo que va a durar esta raya, el tiempo que lo voy a dejar el interruptor pulsado, es más o menos 3 veces lo que dura el puntito, entonces te termino telegrafía muy prolijamente. Conclusión. El primer modo, que fue por eso digo, no es el modo de fonía, pero es el modo base, donde todos los modos después arrancan a partir de esto. La telegrafía básicamente es eso. Por eso los CW, ¿por qué CW? Continuous Wave en inglés, ondas continuas. De ahí viene. Si yo dejo pulsado, tengo una onda continua. ¿Sí? Entonces, acá, en realidad, en vez de poner un interruptor, voy a poner el manipulador de telegrafía. No sé si habrán visto alguno. ¿Sí? Con más o menos tecnología, el clásico vertical, como le dicen los viejos, el machaca bronce, el que es verticalcito, que es una cosita así que uno pulsa, hasta los electrónicos que permiten en forma lateral tirar puntos por un lado, rayas por el otro, lo cual permite comunicar mucho más velocidad y más prolijo. Pero básicamente, esto es la telegrafía. Cosa mandinga, dijo el gaucho. Bueno, hasta acá estamos esto, lo que es CW. Vamos al segundo modo, que ahora sí que vamos a hablar de voz. No de voz, sino de la voz hablada. ¿Qué pasa si yo esto, en vez de ponerle acá un interruptor, le meto, por ejemplo, un transformador? Y acá, a través de un circuito, va mi micrófono. O sea, yo hablo y de este lado va a aparecer una señal al ritmo de mi voz. ¿Qué va a pasar acá? Con esta onda que era continua. Y ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque esto no va a ser así. Va a ser, a ver si lo podemos dibujar un poquito mejor. O sea, va a estar, ¿eh? Me perdí algo. Está como loco el amigo, te digo, ¿eh? Está al borde del bobazo ya. Está hacia arriba. Bueno, algo parecido. ¿Qué va a pasar acá? La señal que yo emití ya no va a ser continua, sino que va a estar variando ¿qué? La amplitud. Esto no se modifica, la frecuencia sigue siendo constante, yo el oscilador nunca lo toqué. O sea que me va a generar los 7000 kilociclos. Pero resulta que ahora estoy haciendo que en la fuente de alimentación, que me va a alimentar el amplificador, la tapa de potencia, resulta que va a estar alimentado como al ritmo de mi voz. Por ende, la señal resultante va a fluctuar al ritmo de mi voz. ¿En cuanto? En la amplitud. O sea, este pico se va a hacer más alto, por eso va a ser más bajito, más grande, más bajito que al ritmo de la voz. Bueno, esto es, señoras y señores, y no le han mentido, me tiene a mal traer el fibrón, la amplitud modulada. Cuando una señal
se modula en amplitud, su potencia, o vamos a hacerlo, para hacerlo simple, su potencia va a variar de 0 al doble de la variación original. Entonces vamos a hablar de 100% de modulación. Si van a buscar, y esto también, lo que hablamos antes, no nos basemos mucho por las ramas de los rigores científicos, pero si van a buscar, por ejemplo, amplitud modulada en los equipos de broadcast, en los equipos de radiodifusión, bueno, se van a encontrar una sorpresa. Hoy en día se usa modulación digital y los porcentajes de modulación llegan a pasar al 100%. ¿Pero eso por qué? Para que tenga más llegada, para que sea más inmune al ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por si alguno lo ve, es como 100%, no sé mismo que más. Sí, en los semiciclos positivos, en algunos sistemas se logra más, pues más porcentaje de modulación. Lo que pasa es que hay un límite práctico, porque después el receptor escucha todo distorsionado. Entonces no se puede pasar de eso, pero por ahora vamos a tomarlo así, 100% y listo, no compliquemos la... Eso fue un comentario, lo hablamos así, ya está, ya pasó. ¿Sí? 100% de modulación, pico el doble, si no, 0. ¿Está bien? Esto es AM. Vamos que nos queda FM y banda lateral, y ya terminamos. Por lo menos por hoy, para terminar de marearlos. ¿Se entiende más o menos hasta ahora? ¿Vamos? ¿Sí? Bien. Acá tenemos la antenita. En electrónica se grafica mucho la antena así como un triangulito. ¿Sí? Este es el símbolo de antena. Bien. Entonces hablamos de telegrafía, señal constante. No varía esto en el tiempo. ¿Sí? No varía esto. Lo único que varía es si yo emito, no emito, emito, no emito, tengo telegrafía. Hablamos de AM. En AM dijimos, esto no varía. ¿Por qué? Pues la frecuencia sigue siendo siempre la misma. Por la longitud de onda, etcétera. Pero sí varía la amplitud al ritmo de mi voz. Entonces hablamos de AM. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo acá, vamos a decirlo así, una perillita con el dial, ¿no? Donde pongo la frecuencia, como si fuera el dial de una radio. ¿Qué pasa si yo esta perilla la muevo para un lado y para el otro? Me voy a correr de frecuencia. Si yo la perilla de sintonía la mando para arriba, subo de frecuencia. Si la mando para abajo, voy a bajar de frecuencia. De los 7000 kilociclos. ¿Sí? ¿Más se entiende, no? Sí. ¿Qué pasa si yo esta perillita mágica la hago mover por el ritmo de mi voz? La cantidad de ciclos que voy a tener va a variar. Voy a tener más ciclos por segundo, o menos ciclos, kilociclos, en este caso, más kilociclos por segundo, menos kilociclos por segundo. ¿Cómo? Al ritmo de mi voz. Si yo logro eso, logro que mi equipo de alguna forma, con algún circuito electrónico, este oscilador lo pueda amacar para un lado y para el otro, del centro del canal, del centro de la frecuencia que yo voy a emitir, lo puedo hacer que se amaque para un lado y para el otro, al ritmo de mi voz, quiere decir que se va a estar modulando en frecuencia. O sea, si yo miro, a ver, si vamos a tratar de hacer las comparaciones de los tres modos, a ver si me sale más o menos dibujándolo. Lo voy a hacer con poquitos ciclos para que se entienda fácil. ¿Sí?
Si la señal se mantiene, che, está bien que explique mal, pero bueno. Entonces, si la señal mantiene amplitud y mantiene frecuencia, al mismo cabo la interrumpo, tengo telegrafía. Si la señal mantiene la frecuencia, o sea, la misma cantidad de ciclos, uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba, uno para abajo, la misma cantidad de ciclos, pero, acá está, el hombre vino a buscar la herramienta de precisión. Si la señal mantiene la misma frecuencia, pero resulta que varía la amplitud, tenemos a M. Y si el acordeón se aprieta y se estira, si yo mido acá la frecuencia entre este punto y este punto, va a ser mucho mayor que entre este punto y este punto. Acá tengo un par de ciclos nomás, moviéndose, mientras acá tengo un montón. Por ende la frecuencia va a estar más alta acá que acá. Si yo hago eso, logro eso al ritmo de mi voz, tengo frecuencia modulada. ¿Sí? Bien. Y ya, bueno, nos queda el último, que lo dejamos, que es el que más se usa. El más difícil de explicar, pero vamos a tratar de explicarlo simple para no complicar la cosa. ¿Eh? No es más complejo que esto. Por lo menos lo vamos a explicar, ¿sí? No más complejo que esto. Por eso reitero una vez más, uno trata de explicarlo con lo más simple posible. Acá no es un tratado de electrónica, sino por lo menos tener una idea de qué es lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo al aire o cuando estamos escuchando. ¿Sí? Después, uno, obviamente, tiene un montón de bibliografía en internet, un montón de lugares donde, o uno, después de clase, alguno quiere que tiene una duda, consultar, se puede ampliar el tema. Pero la idea es que por lo menos ahora que nos quedemos con lo básico. Bien. Si miramos en los SDR, estos receptores que hay online, por ejemplo, o los pendorchitos, eso que parece un pendrive que se conecta a una computadora y con una antena y un soft podemos escuchar radio, una de las funciones que tiene es la famosa cascadita. O sea, vamos a ver qué es el espectro. O sea, yo doy una línea horizontal, donde arranco, por ejemplo, en 7000. Déjame dos, pedito. No, vamos a arrancar en 3500 kilociclos. ¿Por qué? No me abandonen la banda de 80, está desierta la banda de 80. ¿Qué pasó? Solo hoy quiero salir en 80 y no hablo con brasileños y chilenos. Pónganse las pilas, ustedes que son las nuevas generaciones, no se olviden de 80 metros. A 4000. ¿Sí? En el SDR van a ver eso, hay unas divisiones que corresponden a intervalos regulares, acá 50 kilociclos, 100 kilociclos. ¿Sí? Cuando usted ve una línea vertical paradita, que se ve acá en la cascadita, que va pasando por acá abajo, sola, y darle con el fibrón, es una portadora. ¿Sí es? ¿Eh? No hay voz, no hay nada. ¿Sí? Vamos a yo apriete el PTT y no hable. Exactamente. O pulsás el manipulante de grafía. Una señal continua. Cuando hablo en amplitud modulada, que fue el segundo modo que dijimos, empieza a aparecer dos señales acá, que tienen menos amplitud, o sea, más chicas, a ambos lados del centro del canal. ¿Sí? Esto va decreciendo, si vemos la gráfica, va a ir decreciendo para un lado y para el otro. ¿Está bien? Esto es una transmisión de amplitud modulada. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener mi portadora, que es lo que había comentado antes, la señal que me va a transportar o va a llevar mi voz, mi información, más dos señales más. ¿Qué es? La suma
Vamos de vuelta. No es exactamente eso, pero vamos a tomarlo como eso. La suma de la portadora más mi voz y la portadora menos mi voz. Esas son las dos señales que aparecen en los costados. ¿Sí? Si van a buscar lo que van a la tesis, en realidad es algo más, no es sumar y restar dos señales. Eso en física se llama efecto heterodino. Cuando vos mezclas dos señales, el resultado es la suma de las dos o la resta de las dos. Bueno, cuando generamos... Bueno, en realidad, cuando uno modula en banda lateral, hay varios temas más que eso, no solamente eso, sino que además la señal va variando de amplitud. Hay un tema de fases, ¿sí? Cuando dos señales están perfectamente alineadas, se dice que están en fase. Ahora, cuando están desalineadas, se dice que están fuera de fase, ¿cuánto? X grados. No la compliquemos. Por ahora vamos a quedarnos con eso básico, que no tiene rigor científico, pero por lo menos para que quede la idea. ¿Sí? Después, si quieren, pueden googlear o podemos charlar, o si les interesa, puedo conseguir algún material para que puedan ver eso. Pero hay una serie de fenómenos, pero vamos a tomarlo básicamente como que si yo tengo la portadora más mi señal, más mi voz, y la señal de la portadora menos mi voz. ¿Hasta ahí estamos? Por eso algunos creen, erróneamente, la M es ancho, desparrama. No, la transmisión de M no es ancha ni desparrama, tiene un ancho de canal que no es más que el de FM. El de FM incluso es más ancho. Pero comparándolo, por ejemplo, con la banda lateral, con otros modos, sí, es más ancho. También tiene más calidad. Por eso la radiodifusión de broadcasting sigue usando la M. Si fuera tan malo, no invertirían millones de dólares en poner plantas transmisoras. Ni hablemos de la estación de onda corta, ¿no? Que las potencias son bestiales y los campos de antena ni hablemos, fortuna. Bien. Ahora, acá hay algo curioso, que es lo siguiente. Resulta que si yo tengo la portadora más el lado, la portadora, o sea, más para un lado, menos para el otro, es exactamente lo mismo, es un espejo. O sea, la información que yo tengo acá es la misma que tengo de este lado, pero al revés. O sea, la estoy transmitiendo dos veces. Si yo con una sola mitad me alcanza 6 horas, ¿para qué quiero la otra? Entonces, ¿qué hago? Me quedo con este pedazo y descarto este. Y si la información es directa, es la portadora, en este caso supongamos, más el audio, yo la portadora puedo generar con mi equipo, la misma portadora que generaste vos. ¿Para qué quiero la portadora? Si yo la puedo generar, lo que va, si él está trabajando en 3.500, por ejemplo, vamos a suponer acá tenemos 3.600 kilociclos, 3.600 kHz. Si él lo va a meter en 3.600 kHz, ¿para qué quiero la portadora si mi equipo la puede generar también? Entonces la descarta. Saco también la portadora. Y me queda solamente la banda lateral. Si yo descarto la parte inferior, me va a quedar la banda lateral superior y dale con el tirón. Hagan memes, aprovechen, hagan memes. Se los doy en bandeja, mirá. Está vivo, está vivo. Me lo doy a propósito así. O sea, para ir terminando, si yo descarto la resta, la parte inferior, me queda la banda lateral superior. ¿Sí? La USB, o lo que en inglés es upper sideband, banda lateral superior. Si yo descarto la parte de la suma, la parte superior, y me quedo solamente con la resta, voy a tener LSB, lower sideband, en inglés, banda lateral inferior. ¿Sí? Exacto. Por eso, la banda lateral, el modo de banda lateral única, por eso única, pues únicamente, o una o la otra, ¿sí? Es tan eficiente en cuanto a distancia, porque
como dije antes, las emisoras de radiodifusión usan AM, no usan banda lateral. ¿Y por qué? Normalmente, y bueno, porque nada es gratis. Entonces, si yo quiero eficiencia en cuanto a distancia, pierdo calidad digamos, de sonora. Entonces, si yo transmitir música, suena horrible. Entonces, para radiodifusión no sirve, por eso se sigue usando la AM o se sigue usando el FM. FM todavía tiene más calidad que la amplitud modulada, en algunos aspectos. Aunque los sistemas de hoy de AM digital es terrible la calidad que tienen, pero eso es otro tema. Pero digamos que por eso no, el precio a pagar de esto es justamente la pérdida de calidad. Pero si a nosotros nos interesa entender nada más lo que habla el otro corresponsal, dónde vive, qué antena está usando, la comunicación típica, no nos interesa, pero no podemos pasar música, incluso reglamentariamente no se puede pasar música, entonces ¿para qué queremos tanta calidad? No, nos interesa llegar lejos, no llegar a cada escuadra, pero todo pomposo. Bueno, por eso se usa, esa es la ventaja de la banda lateral, contrae la amplitud modulada. ¿Sí? La contra de la M, por ejemplo, sí, tiene más ancho de banda, pero también tiene en esos pros y contras tiene otra ventaja. Noche de estático, el tipo que sale en banda lateral, yo estoy escuchando a la estación de Córdoba, y mientras el tipo me está hablando, yo escucho todos los ruidos estáticos abajo del tipo. ¿Por qué? Porque no hay portadora. La portadora está generando mi equipo. Entonces todo lo que llega, me llega con el ruido. En cambio, si yo escucho un tipo en AM, ¿cuál es la ventaja? El tipo me está mandando la portadora a él. Y si la señal es buena, pisotea todo el ruido, todo lo que hay. O sea que el tipo prendió, lo escucho, no importa que esté cayendo del mundo, el tipo lo escucho impecable. Es una de las ventajas, por eso también se usa en radiodifusión. Y no se usa, digamos, prioritariamente radiodifusión y no se usa la banda lateral. ¿Sí? Pero bueno, más allá de eso, de los pros y los contras, todos los modos tienen pros y contras. Pero básicamente el concepto es ese, muy básicamente, ¿sí? Más o menos se entiende cuál es la idea. Por eso no hay portadora, por eso cuando uno, en un equipo como este, cuando uno está en banda lateral única, ¿sí? Por ejemplo, en las bandas banda de 30 metros para abajo se usa banda lateral inferior. Entonces yo pongo el SB, como decía Martín recién, yo pulso. Pero si estoy en banda lateral, ¿sale potencia? No. ¿Por qué? Porque no voy a emitir la portadora. Pues la portadora va a tener que poner mi corresponsal. Entonces el equipo está planchadito. No miramos el batímetro ni se mueve. El amperímetro, el consumo mínimo para que el equipo funcione, nada más. Cuando pego el hola, ahí el batímetro deflecta, empieza a salir señal. Y empieza a consumir en la fuente. ¿Sí? Buenas. Bueno, ¿dudas? Miles, más o menos. Más o menos esto, digamos, sería lo básico. Después se puede seguir enganchando cuando vemos longitud de onda, cómo calcular una antena, por ejemplo. Bueno, esto muy cortito, pero en realidad, bueno, para más largo, pero si yo sabiendo que con esa fórmula que habíamos dicho antes, si yo decía 300 sobre la frecuencia en megahertz, ¿sí? me da la longitud de onda. Si yo mi antena va a tener media longitud de onda, hago 300 dividido la frecuencia, por ejemplo, 3,5 MHz, me va a dar casi 80 metros de largo. La onda. Si mi antena va a tener media onda, el dipolo va a tener 40 metros de largo. De ahí viene, por ejemplo, por qué un dipolo en la banda de 40 tiene esa medida en otra, y por qué en la banda de 80 tiene esa medida en otra, y por qué en 20, ¿sí? Sale de acá, de la longitud de onda. ¿Sí? En la práctica hay una fórmula que es 142,5 dividido la frecuencia en megahertz. ¿Por qué 142,5? Porque ya con esto calculo la media onda directamente, no tengo que sacar esta cuenta y dividirlo por 2. Pero uno me va a decir, bueno, pero no son la mitad serían 150, no 142. ¿Por qué? Porque las señales de radio
viajan más lentas, se ponen más perezosas en un cable que en el espacio libre. Entonces hay que compensarlo. La antena tiene un poquitito menos de media longitud de onda que lo que espera la onda libre en el espacio. Esta fórmula práctica tiene contemplado todos esos parámetros, que son bastante complejos de explicar en 2 minutos, porque en realidad interviene un montón de cosas. Si es en el caso de un dipolo, por ejemplo, si está extendido, si está en B, si está muy alto, no es lo mismo el dipolo que está acá bajito que el otro que está arriba de la torre. La altura con respecto al piso varía, el punto de resonancia, la impedancia, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas. Pero digamos que con esto ya podemos ir arrancando para decir, bueno, más o menos sé cuánto va a tener que medir la antena. Después habrá que ajustarla con el rodímetro, bueno, no sé si ya vieron el tema antenas o algo, todavía no. No, bueno, no sé si después lo va a dar Matías, bueno, él les explicará lo que es ROE, lo que es no sé, impedancia en el punto de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que básicamente, por lo menos para ir precalentando la otra clase que tengan con él, pueden arrancar con eso. Y si no, otra fórmula simple, que está así la mitad de esto, que es, vamos a dibujarlo por acá si quieren, 71,25, esto es un 5, aunque parezca mentira, dividido la frecuencia también en megahertz. Y esta es más piola todavía esta fórmula, porque después me calcula el largo de la rama. No tengo que hacer más cuenta. Ya con esto puedo decir, bueno, o puedo calcular un cuarto de onda, por ejemplo. Bueno, pero eso, digamos, es poco para ir precalentando la otra clase que van a ver de antenas, pero básicamente, bueno, el redondeo final. Dijimos, las ondas se propagan, las señales se propagan en forma de onda, viajan a la velocidad de la luz, ¿sí? La distancia que hay entre el cero, el pico, el largo completo de un ciclo, o sea, de un pico máximo, un pico mínimo, se le llama longitud de onda, ¿sí? La frecuencia o la velocidad con que se propaga la señal está atado, ligado directamente con la velocidad de la luz. Con eso podemos determinar la longitud de onda, podemos determinar la frecuencia. De acuerdo a la frecuencia, con esos parámetros podemos establecer en qué parte de la banda estamos. Si yo varío la amplitud o la frecuencia, o si transmito y corto, y tengo los modos. Y bueno, y eso es más o menos la conclusión. Cualquier duda, pregunta, consulta, y si no, ya pasamos la posta. ¿Estamos más o menos por ahí? ¿Sí? ¿Puedo agregarte algo? ¿Meta? Sí, no, que vos decías de que por ahí alguno quiere consultar aparte, que si consulta a algunos de los chicos que están empezando, que también pueden encontrar, que es todo lo que es banda lateral, lo pueden encontrar como portadora suprimida. Sí, es verdad. Es verdad. Y hay mucho... Justamente por lo que explicábamos antes, pero como la Por portadora eso. la va a poner el receptor, sí, lo van a encontrar como portador subtipo. También van a encontrar que existe un sistema de modulación que no está contemplado para los radioaficionados, que es la doble banda lateral con portadora suprimida. En este caso se transmite la suma y la resta, como dijimos, las dos bandas laterales, pero no se emite la portadora. Es también otro sistema, que es un sistema, vamos a decir, híbrido. Tiene un poco lo que es AM y un poco lo que es banda lateral. O sea, los pros y los contras de un poco de los dos modos, por ejemplo. Sí, no, yo lo comentaba porque por ahí si lo buscan en internet, por ahí se encuentran con portadora suprimida y van a pensar que es otra cosa. Es otra clase, exactamente. No es lo mismo. No, está bien, vale la acotación. Exactamente, sí. ¿Listo? Por ahora estamos. Cortamos y arrancamos con Matías. Matías, ¿Coapé por ahí? Se fue a tomar mate. Corto y arranco. Bueno, Bueno, dale.